Buenos días, la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de enfermería, un espacio para compartir diferentes reflexiones y análisis para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería en nuestro país. Hoy, 21 de septiembre, nos acompaña la enfermera Claudia Janet Correa García y la enfermera Liliana Andrea Giraldo Santo, estudiantes de la maestría en gestión humana, enfermeras del Hospital Alma Mater de Antioquia, en compañía del profesor Sergio Oquendo Puerta, con el tema el sentido del trabajo para los enfermeros en épocas de pandemia. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerla por medio del chat que está habilitado en la plataforma. Profesoras, tienen toda nuestra atención. Muy buenos días para todos. Queremos verificar si todos nos escuchan y nos están viendo bien. Correcto, profesora. Bueno, como les decía la profesora Diana, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos hoy el agrado de presentarles el resultado de nuestro trabajo de investigación del sentido del trabajo para los enfermeros en la época de pandemia, en el cual tuvimos la asesoría de nuestro director también de la maestría, Sergio René Oquendo, que también hizo parte pues como investigador del trabajo. Bueno, queremos iniciar con una pequeña reflexión en reconocimiento de los sobrevivientes y en memoria de los que ya no están, recordando el futuro compartido de la humanidad como un antecedente importante a no olvidar. La pandemia, si bien ya hace parte de una historia que vivimos, todavía muchas de las personas que la vivenciamos tenemos, digamos, serias situaciones importantes que recordamos y revivimos en la práctica, y lo importante es el aprendizaje para el futuro. En este contexto, entonces, nos surgió la idea cuando estábamos iniciando nuestra maestría en gestión humana, la cual iniciamos de manera presencial. Por la pandemia tocó que fuera virtual, y en ese momento, como coordinadoras de enfermería, nos pensamos, bueno, ¿qué está pasando con enfermería? ¿Qué está pasando en nosotros en función del trabajo, entendido como el cuidado a los demás? Y cómo estamos sobrellevando una situación tan crítica en el momento de la pandemia, la cual nos hace repensar en, bueno, cómo priorizamos y nos anteponemos a esos temores propios de perder la vida, de enfermar a alguna de las personas que nos acompañan, de nuestros familiares, que hace que todos los días los enfermeros y enfermeras se puedan levantar en esa primera línea a seguir atendiendo a los pacientes, a seguir enfrentando esas condiciones. Desde ahí entonces revisamos ese cuidado desde las condiciones, las vivencias que generaba ese contexto nuevo y desconocido para nosotros y qué sentimientos se generaron. Les vamos a compartir a lo largo de la presentación unas imágenes, todas son del archivo pues, de fotografías reales de la institución y del personal de Alma Mater. Ahí el título es el sentido del trabajo, pero hay un interés pues, desde la maestría y un interés de nosotros como investigadores de profundizar en lo más profundo de los sentimientos de los trabajadores. En este caso es un trabajador que está viviendo una pandemia y ahorita les contamos las características de selección de esos trabajadores o trabajadoras. Pero para saber qué pasaba, qué los entrecruzaba en los sentimientos y cómo le otorgaban sentido al mundo del trabajo. Desde ese aspecto, entonces, realizamos una exploración bibliográfica. Esa exploración bibliográfica se hizo en tres contextos. El primero, esa generalidad de comprender el trabajo en sí mismo, el trabajo para todos, como lo vivenciamos, partiendo de un trabajo que reconocemos como un satisfactor de necesidades, que nos permite sentirnos útiles para la sociedad, pero sobre todo en el marco también de ese trabajo generador de placer y sufrimiento, ese trabajo que genera consecuencias en la persona que desarrolla la labor. Para adentrarnos luego en el trabajo para la enfermería, previo a la pandemia, qué significancia le hemos dado a las enfermeras al trabajo, cómo nos movemos a través, ¿cierto?, de esas resignificaciones
dentro de la práctica laboral y dentro del ejercicio del cuidado. Ese trabajo dándole un sentido representativo a muchas situaciones en las cuales lo vivenciamos, está intervenido por valores, ideas, metas, normas y retóricas importantes que nos hacen repensar y darle significado a esa profesión que vivimos y que habitamos cotidianamente desde la práctica. Y luego en un contexto ya, digamos, de eso que hemos ido referenciando durante la pandemia, mucha literatura especialmente americana, europea y brasileña, y digamos desde el contexto colombiano, como nos reencontramos con esta nueva experiencia y lo que ya habíamos vivido con otros ciclos pandémicos. Ahí identificamos, yo que no soy de enfermería, ni enfermero, para contrastar ahorita con los resultados muy importantes que el enfoque de la formación del profesional de enfermería es el cuidado de la vida y yo podría resumir que aprendí del trabajo y de las enfermeras una formación completamente enfocada al cuidado. Hago el énfasis porque ahora vamos a mirar unos contrastes, cuidado de la vida. Bueno, entonces para adentrarnos como en este tema, nos propusimos un objetivo general que era comprender el sentido del trabajo en enfermeras a partir de los procedimientos narrativos asociados con el trabajo durante la pandemia generada por el COVID-19. Revisamos entonces 3 objetivos específicos para lograr llegar a esa situación donde encontrábamos identificar las características de las condiciones de trabajo que han influido en los cambios significativos. Identificamos cómo el trabajo nos cambia a todos, pero particularmente al enfermero y al enfermero de primera línea. Examinar los discursos que emanan de las vivencias en el trabajo y que trascendían también a la vida cotidiana, cómo nos cambiaron los ciclos vitales, la interacción con la familia, la interacción con los amigos, y reconocer los sentimientos que surgieron tanto de esas condiciones de trabajo, algunas muy extremas, nunca vividas, otras muy frecuentes, pero digamos que se extremaron en la situación, y además esas vivencias, cómo generaron sentimientos nuevos o avivados en función de la pandemia. Incluso ahí de pronto se queda uno cortico porque los resultados puede ver incluso consecuencias, o sea, condiciones de trabajo que generan una experiencia, que son las vivencias, y las vivencias que generan un sentimiento en el profesional, pero además unas consecuencias que no las planeamos en el diseño, pero que dan cuenta de pronto en los resultados ya con los testimonios de los entrevistados. Bueno, en la metodología hicimos un estudio cualitativo, del enfoque cualitativo, soportados pues en la maestra Omelia Galeano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Nos decidimos por una estrategia fenomenológica, porque de alguna manera habíamos vivido de primera o segunda mano, estábamos todos los ciudadanos viviendo la pandemia, más Liliana y Claudia que yo, pero todos tuvimos que ver con la pandemia. Entonces nos fuimos más para acercarnos a los sentimientos por la fenomenología, porque después Guillermo Vargas, en Steak, en Jean, también una fenomenología a partir de estudio de caso, o un estudio de caso fenomenológico. Hicimos entrevistas poco dirigidas, guiadas pues por una guía, pero más unas conversaciones para que emanaran libremente los sentimientos de los profesionales que entrevistamos. Utilizamos la bola de nieve, ahí me pueden ayudar, fue una tarea dura porque empezamos en el primer pico de la pandemia y terminamos en el segundo pico de la pandemia, donde había un poquito más de comprensión, pero el estrés era altísimo, la ansiedad era altísima, las condiciones de restricción de acceso a la clínica, a los profesionales, y ahora les vamos a contar pues como no había ni permiso para almorzar, para hacer la entrevista, en unas condiciones pues que como memoria metodológica son muy importantes destacar. Hicimos análisis de las narrativas, ligados pues a un análisis de discurso, de sentido y contenido. Fueron enfermeros en términos genéricos de la IPS universitaria, de los servicios de internación y urgencias, pero ya ustedes saben también que internación y urgencias en COVID era UCI, urgencias COVID, UCI COVID. Bueno,
todos los servicios. Ligados también a la propia Imelia Galeano, la investigación se trabajó en la base de contextualización, que es la primera de rastreo de información, un trabajo de campo que nos duró casi las dos primeras, los picos de la pandemia, y todo el análisis minucioso, que es una filigrana lingüística de la discusión de análisis y discusión de los resultados. Utilizamos toda la investigación, la radicamos también con el área de investigación. Con el área de investigación de la IPS universitaria, hicimos toda la legitimación de consentimiento informado, nos protegimos los nombres de los entrevistados con el anonimato y una socialización también a los entrevistados. Hicimos en total 11 conversaciones orientadas por nosotros tres como investigadores. Estas duraban entre 1 y 2 horas. Tienen que tener en cuenta que son entrevistas poco dirigidas. Entonces, como entrevistas poco dirigidas, es una conversación libre, no es un libreto de 10 preguntas, 100 preguntas, sino como de asociación libre, que terminaba incluso también anecdóticamente como memoria metodológica en terapia para los entrevistados, era la válvula de escape para desahogarse de lo que estaban sintiendo. ¿En qué momentos? En los descansos, en los posturnos o en la hora del almuerzo. Y algunos voladitos, algunos volados de sus jefes, que el asunto estaba hipercontrolado. Digamos que ahí en ese asunto metodológico fue muy relevante que nos propusimos hacer las entrevistas como para facilitar el bienestar en un contexto tan estresante de sacarlos como del lugar de trabajo, pero cuando estábamos abordando, pues como ya el segundo grupo de entrevistados, se inició el segundo pico pandémico, como les contaba el profe Sergio, y fue necesario pues desplazarnos al hospital. Y se valora mucho que pese a que las condiciones a veces de disponibilidad, de permisos, como lo denunciaba el profe Sergio, era difícil, encontramos una asociación muy bonita entre el equipo, y es que las colegas acompañaban durante el almuerzo, soportaban, digamos, esa carga de trabajo para que quien estaba con la entrevista pudiera darnos como todo ese espacio, y la verdad no se sintieron de manera limitada, pese a que estaban en el trabajo. Ellas lograron exponernos como todos los sentimientos. Como un tema importante, consideramos dar un homenaje a los enfermeros en memoria de todos estos teóricos que nos han propuesto las finalidades y la sustentación de nuestra profesión. Le dimos a cada uno de nuestros entrevistados entonces un nombre característico de estos teóricos. El personal que participó, como lo ven, de diferentes servicios, casi toda la clínica se reconfiguró en unidad de cuidado intensivo durante el tiempo de la pandemia y especialmente en los picos, y el personal entrevistado contaba con desde 1 año de experiencia hasta 15 años de experiencia, considerando que los de 1 año muchas veces era solamente pues 1 año laborando, pero habían sido parte ya de la institución como estudiantes o desde otras relaciones. Lo importante ahí, dejarlo ahí tranquila adelante, que la investigación fenomenológica está cruzada por lo que nosotros sentíamos y lo que nos hacían sentir los entrevistados, lo que ellos expresaban y sentían, las entrevistas cruzadas por llanto, por mucha ansiedad, que incluso a nosotros tres nos mandaba también a terapia psicoanalítica. Eso no queda registrado en el estudio, pero es importante marcar en estas socializaciones como memoria metodológica que no es solo ir a entrevistar, recoger y analizar información, sino que uno como investigador queda traspasado por los testimonios. Y si bien era terapéutica para algunos que nunca hablaban con nadie en medio de la tensión y de ser héroes, a nosotros también nos tocaron y nos tocó acudir a terapia. Bueno, para continuar entonces compartiéndole los resultados de nuestra investigación, tenemos entonces en primer lugar esas condiciones de trabajo, las cuales fueron transformadas por la pandemia, y observamos que unas condiciones fueron favorables y desfavorables. En segundo lugar, encontramos esas vivencias, las cuales generadas por esa transformación de condiciones se experimentaron en el trabajo y fuera del trabajo, y esas condiciones y vivencias
por supuesto nos generan esos sentimientos, tanto de placer y sufrimiento para los enfermeros en esta época, en esta atención de pacientes con COVID-19. Vamos a ver más adelante que lo que le da el sentido del trabajo a los enfermeros en época de pandemia es esa vocación de ser enfermeros. Dentro de esas condiciones de trabajo observamos como favorables el cambio del contrato a vinculación. Todos los enfermeros fueron contratados directamente con la institución, lo que llevó también a un aumento salarial tanto de auxiliares como los enfermeros profesionales y todo el personal que se vinculó, y las constantes capacitaciones que surgieron debido pues, a los nuevos protocolos que se derivaron para la atención de pacientes con COVID. Algunas expresiones nos decían: yo me siento muy bien con la remuneración de nuestro trabajo, es que antes trabajábamos tercerizados, entonces realmente la diferencia es bastante, realmente uno sentirse parte de la organización. Con las directrices y manejo institucional, siento que han sido apropiadas, buscando protegernos, me he sentido protegido. Entonces es una cosa que favorece también el tema de los cambios en las capacitaciones, los protocolos institucionales que han sido muy dinámicos, ¿cierto? Era una enfermedad nueva que desconocíamos todos cuando llegó hace en el 2020, ¿cierto? Entonces realmente se sintieron acogidos por toda la institución, brindando todas estas acompañamientos, capacitaciones. Teníamos otros beneficios como acompañamiento psicológico, hospedaje, alimentación, spa, transporte. Entonces todo esto pues fue valorado. En medio de la contradicción y con una categoría central cuando uno está con personas a cargo, dirigiendo personas, son las condiciones de trabajo, que muchas veces quien dirige no tiene el margen de maniobra para garantizarlas. Pero como nos estábamos todos protegiendo, se vieron beneficiados en términos de condiciones, de unas condiciones, porque la pandemia trae otras condiciones que no son tan favorables. Pero aquí hay unas condiciones que en términos de coordinación de personas, de dirección del trabajo, terminan siendo favorables. Un contrato, una capacitación, está demostrado que eso incide. No son asuntos menores. Por otro lado, encontramos como condiciones desfavorables la dotación, ya que para atender los pacientes teníamos que garantizar todas las medidas de precaución con aislamiento por contacto y aerosol, ¿cierto? Entonces, al principio utilizaban unos trajes que ellos decían como de astronauta, que les permitía, que no les permitía muy bien la movilización. Teníamos la careta, la mascarilla, las gafas, la esclavina, los guantes, las polanas. Entonces eran demasiados elementos de protección personal que obviamente dificultaba al personal con un turno de 12 horas hacer sus necesidades básicas, que más adelante pues obviamente lo mencionamos, pero lo observamos como un tema de que ellos lo percibían como una condición desfavorable. Nos decían, por ejemplo, una compañera me tomó una foto con ese traje feo, que parecía uno carnicero. Descansé cuando me quité eso. Yo me acuerdo que yo me senté y yo sudaba, pero horrible, sudaba. No veía nada ya por las gafas. Yo sentía que me caía el sudor por todas partes. Y yo dije, no, yo tengo que respirar. No, me voy a desmayar. No, me voy a morir acá. Entonces, miren lo complejo de tener todos los elementos que eran necesarios para la atención del paciente, pero que era muy complejo para el personal durante sus 12 horas de turno. Otro componente que observamos es la sobrecarga laboral, ¿cierto? Las cuales tenían que hacer múltiples actividades en el mismo tiempo, ¿cierto? Porque eran pacientes muy complejos, todos con necesidades urgentes, inmediatas, y pacientes críticos, que era bastante cargado para ellos. Ellos nos decían, yo tuve un turno muy pesado, con pacientes complicados, y proné, y supiné, y monté, y me cultivé, y se murió, y llegó el otro, y el ingreso, y entubé, y haga, y el paro, y esto, y lo otro, ¿cierto? Entonces, es realmente como superar esas capacidades de estándares definidos, porque nosotros tenemos definidos ciertos pacientes por cada enfermera y por cada auxiliar, pero obviamente en esta época de pandemia superaba esa capacidad de estándar que ya tenemos definido. Otro componente que observamos fueron los cambios organizacionales.
ya que la institución, obviamente por la necesidad que se tenía de aumentar camas UCI, muchos pacientes requerían esta atención de mayor complejidad. Obviamente tuvimos que transformar servicios, se transformaron servicios de hospitalización a unidades de cuidados intensivos, triplicamos las camas de UCI, entonces esto lo vieron como algo complejo para asimilar como tantos cambios en un momento, pues de un momento a otro, de un día para otro. Nos decían, empezamos COVID, pedimos 30 camas hay, aquí en un fin de semana tenemos 10 más, al siguiente tenemos 100. ¿Cierto? Nosotros la institución tenía 40 y algo de camas UCI y resultábamos triplicando las camas UCI, y lo cual era pues bastante complejo para el personal. Sí, importante en condiciones de trabajo la sobrecarga. Y en el mundo de las organizaciones en medio de esta realidad centrada en la economía, la sobrecarga para ellos es como normal. Es claro, dirán ustedes que siempre el enfermero, profesional de enfermería, el personal de la salud, digamos que lo ha escuchado uno como ciudadano después de la ley 100, esto es oferta y demanda, y el profesional está sobrecargado antes de una pandemia. Entonces imagínense pues ese testimonio segundo de la multitarea más la recarga, no por culpa del diseño del trabajo, sino por culpa de la demanda de pacientes a salvar, a atender, a cuidar, o digamos, mejora un poco la capacidad de personas que entran a la organización, pero la demanda está sobredimensionada, y esos testimonios terminan siendo como con sangre, porque no es solo la tarea, sino es que yo también siento como profesional y mire todo lo que tengo que hacer en ese segundo, y se murió. Y entonces, ¿yo qué hice? Ahí empiezan a identificar un sentimiento con la muerte, no con el cuidado de la salud y la vida, sino al acompañar al otro que se le muera, y empieza a generar un sentimiento como de, ya lo vamos a ver adelante, de sufrimiento para el enfermero. Bueno, todas estas condiciones de trabajo observamos que generaron unas consecuencias en la salud del personal, ¿cierto? Tanto a nivel biológico como psicológico y social. Tuvieron cambios en su peso, trastornos en el sueño, en su deseo sexual y algunos síntomas durante el turno como mareo, deshidratación, y algunos se enfermaron de COVID e inclusive tuvimos desafortunadamente una compañera que murió por COVID. Entonces nos decían, una vez se nos desmayaron 2 auxiliares adentro del calor. Después de 6 horas me sentía deshidratada, mareada, no podía respirar. A veces duermo 2 horas. Cuando me dio COVID me sentí culpable. Cuando se enfermó mi hijo, porque me sentí responsable. Además de la sanción social de mis compañeros, vea, a este no le dio COVID, estando en zona de cohorte, y ahora que no está ahí, se contagia, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que estos relatos implican de que fuera de esa angustia de contagiar a mi familia, ¿cierto? Me juzgan porque me dio COVID cuando es una enfermedad altamente transmisible, ¿cierto? Que también nos llena de incertidumbres y de zozobra de saber qué va a pasar. Muchos compañeros estuvieron en una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Y bastante doloroso con la muerte de una compañera, entonces carga de emociones a todo el personal. O sea, ya había un castigo moral por los compañeros. Si se contagiaba en el turno, pues no había castigo moral. Pero si llegaba de la calle contagiado, se la cobraban. Un castigo moral de colegas, como un menosprecio por solidaridad, lo podríamos teorizar así. Y una presión adicional porque el uso de los elementos de protección personal de alguna manera se convirtió en garante de que si se utilizaban bien, expuesto a tantas horas de trabajo, era un buen protector, pese a las condiciones de trabajo que generaba, el estrés, el cansancio. Digamos que era como la única herramienta que se fue explorando cada vez más, y ahora lo sabemos, no necesitaba ser tan drástico, pero en ese momento del primer pico pandémico era drástico, buscando que pudieran ellos tener toda la protección. Bueno, en segundo lugar, entonces, encontramos las vivencias, las cuales fueron esas experiencias particulares que vivieron los enfermeros en razón pues, de esas condiciones que fueron transformadas.
¿Qué observamos? Unas vivencias en el trabajo y fuera del trabajo. En el trabajo encontramos que hubo una modificación de esos hábitos fisiológicos, lo que les decía ahorita, debido a esos elementos de protección personal que debían permanentemente usar. Nos decían, tocó cambiar la dinámica por ese tema de no poder salir, de no comer. Muchos no desayunaban, tocaba comer antes, hidratarse antes para poder pasar un montón de tiempo dentro de la UCI. Inclusive algunas expresiones extremas de que algunas peladas usaban pañal, ¿cierto? Entonces, mire, hasta el punto de llegar a utilizar un pañal, ¿cierto? Para no salir de la UCI, utilizar el baño, quitarse todos los elementos de protección personal, aguantar horas de ayuno, deshidratarse, ¿cierto? Entonces, miren las consecuencias que todo esto nos trajo. Otro componente de estas vivencias encontramos esa interacción paciente-familia, la cual se fortaleció mucho más porque el paciente al estar aislado estaba lejos de su familia, ¿cierto? Entonces el enfermero se convirtió como en ese puente o en ese enlace entre paciente y familia. La institución utilizó las videollamadas como un mecanismo de comunicación con el paciente y su familia, las cuales les proporcionó mucha satisfacción, pero a la vez sufrimiento, porque muchas veces se tenía que comunicar una intubación o una despedida entre el paciente y la familia, o muchas veces mostrar el paciente ya fallecido, lo que de alguna forma vivenciamos como esa muerte virtual para nuestros pacientes. Nos decían, yo tengo dos cosas duras de este trabajo durante esta pandemia, y una de ellas, el hacer la llamada y decir, ya usted habló con el médico, le voy a mostrar su familiar para que se despida de él. Y el paciente en medio de su ahogamiento no poder hablar, no poder decirle todo lo que quisiera decirle a su esposa, a su mamá, a sus hermanos. Y la familia despidiéndose, ahogándose, tragándose con todo ese dolor y mostrándose fuertes para poder darle esa fortaleza a ese familiar que está ahí, acostado, viéndolo que está tan mal. Para mí eso es lo más difícil, ¿cierto? Entonces, como vivir ese dolor de la familia, ese dolor del paciente, o sea, el enfermero se transformaba o vivenciaba esa muerte y ese dolor, ese sufrimiento de la familia y del paciente. Ese momento de vivencia es ver morir al otro y comunicarlo con la familia, pero el sentimiento es el que muchas veces en el mundo del trabajo no damos cuenta y determina incluso lo que le preocupa a las organizaciones, que es el rendimiento. Entonces uno se aburre en las organizaciones y lo deja, o sea, lo necesitan con la motivación alta. Pero nadie da cuenta de lo que está pasando por el corazón, por el cerebro del trabajador. Aquí las condiciones, digamos, mejoraron un poco, en otras no. Las vivencias eran carnales, eran del mundo de los sentimientos del paciente, de la familia y del intermediario que era el profesional de enfermería. Hay que tener en cuenta aquí que estamos hablando de profesionales de enfermería, no de auxiliares de enfermería, era el profesional que estaba asumiendo toda esta realidad. Lo primero, y nos han escuchado hablar de placer y sufrimiento. Nosotros también trabajamos en la maestría y quizás por eso Liliana y Claudia hablan con toda naturalidad de placer y sufrimiento en el trabajo. Es un enfoque teórico que es la psicodinámica del trabajo. Un poco de psicoanálisis, un poco de psiquiatría, un poco de psicología, una escuela que se funda en Francia por Christophe Dejour y pues obviamente da cuenta muy fácil cuando uno ya tiene ese marco teórico de que el mundo del trabajo genera para el actor algunas experiencias o sentimientos de placer, de disfrute, de crecimiento y unas vivencias de disfrute y otras vivencias de sufrimiento, de dolor. Pues ahí están marcadas también. Otra vivencia en el trabajo, observamos esas acciones del cuidado, ¿cierto? Las cuales se intensificaron gracias o ocasionadas por el volumen y la frecuencia, en los cuales observamos ese triaje ético, la muerte del paciente y el embalaje. El triaje ético pues se dio debido a la cantidad de pacientes que requerían una unidad de cuidados intensivos y
ocasionado pues por esa disminución, perdón, de esa capacidad que fue ilimitada, la enfermera apoyaba al médico en la toma de esas decisiones, ¿cierto? Y para ellas es bastante complejo tener que participar en quién podía pasar o no a una unidad de cuidados intensivos. Entonces nos decían, uno tener 5 pacientes, que todos son reanimables, te llamen, tengo una cama, escoja cuál de los 5 pacientes que usted tiene por llevar va a pasar a la UCI. Es bastante confrontador para ellas cuando ya habían creado un vínculo con este paciente. Nos decían, verlos ahogaditos, que no se les puede como suministrar nada más porque ya tienen hasta el máximo, y verlos pues cómo no mejoran de su parte respiratoria, ¿cierto? Entonces, ver también que el paciente se va deteriorando o que presenta una muerte súbita, porque también en muchos casos los veían bien y de un momento a otro fallecían, sin tener como ese efecto de esos tratamientos y de ese cuidado que se le estaba suministrando. Digamos lo que el enfermero sabe hacer, se la jugaba, incluso en muchos casos, y lo digo yo, no lo dicen ellas dos, más que los médicos, de cara al paciente, haciendo maroma, porque los médicos además no está narrado en el informe, pero nosotros nos dimos cuenta, estamos muy sucintos, con cuidado también. Los médicos también como que emprendieron una huida también de terror. Eso lo narramos nosotros en otra investigación que hicimos solo con médicos. Entonces aquí es el profesional de enfermería enfrentándose a la pandemia y sin tener margen de maniobra, no porque no tenga conocimientos, habilidades, el manejo, sino lo que había que hacer, que ya era aprendizaje de la academia y de la experiencia. Eso no bastaba, se iban los pacientes. Y que nos permitía tener como esa relevancia, como lo preguntamos, la relevancia de la ética en esa formación de la enfermería, como ese componente tan vivencial dentro de nuestra formación hacía que ellas encontraran mecanismos de respuesta o se preguntaran de una manera diferente qué hacer, cómo hacerlo mejor, cuáles eran las consecuencias que pudiera generar cada decisión que tomaran. Hay ciertos testimonios. Sí, con el tema de la muerte, nos decían, me pareció la peor experiencia que he tenido jamás, porque obviamente les tocaba embalar a los pacientes, nos decían, yo me sentí como asesina, como no sé, como que era culpable de que la familia no lo fuera a ver nunca más. No, muy horrible. Eso es horrible, eso es horrible. Usted llora mientras lo hace. La actividad del embalaje usualmente no es asumida por el personal sanitario, pero debido a la pandemia nos tocó asumirla y ellas sentían esta descripción como la peor experiencia, porque realmente a nosotros nos formaron para el cuidado de la vida, ¿cierto? El cuidado de la salud y de la vida de los seres humanos, y no por el cuidado de la muerte. Entonces para ellas fue muy confrontador ya al final tener que hacer todo este proceso de embalaje, cubrirlos con bolsas, con alcohol, cubrir todos los orificios, tener que comunicar la muerte a la familia, fue bastante complejo para ellos. Y les confrontó mucho el ser como la única persona que se despedía de ese ser, esa representación de ser humano, y muchos nos narraban cómo se veían en la cara de ese otro el cual embalaban, cómo veían a su familiar a través de ese rostro, y ser ellos, de alguna manera sentirse culpables de ser la última persona o responsable de la última persona en darle ese adiós, porque sus familiares no lo iban a poder volver a ver. Y lo otro es porque no era un solo caso, eran muchos casos que había que escribir diariamente, hacer despido con la familia, el puente, se murió el paciente. Hay una que narra que se pone el nombre de don Pedro, lo estabiliza, conversando con don Pedro, feliz porque lo estabilizó, fue puesto de enfermería y ya la alarma se murió don Pedro. En segundos se iba. Eso marcó mucho es una dimensión del trabajo que empezamos a estudiar aquí, es trabajo y muerte, que este es el contacto del profesional que está formado para cuidar la vida, encontrarse con todo lo que es el cuidado de la muerte. Pero además el mundo del trabajo está generando muertes, infartos o la compañera que se muere en el trabajo por contagiarse en el trabajo. Es otra línea que se genera.
Y lo que dice el profe es la frecuencia, o sea, durante un turno normal nos puede fallecer 1, máximo 2 pacientes, pero durante la pandemia fueron 9, 10 pacientes durante un turno, ¿cierto? Entonces no había como ese tiempo de asimilar por el personal de enfermería toda esta vivencia, ¿cierto? O sea, porque les tocaba seguir con el otro, vuelva al ingreso, vuelva, ¿cierto? Entube, vuelva y fallezca. Entonces es un tema también de volumen bastante complejo. Bueno, dentro de esas vivencias ya fuera del trabajo, observamos que hubo unos cambios de hábitos y rutinas personales ocasionados por el uniforme y el transporte, lo cual se convirtió en un factor de riesgo derivado del entorno, porque los enfermeros fueron discriminados por su uniforme, ¿cierto? Ellos les tocaba entonces cambiarse, pues, decidir y utilizar diferentes transportes para poder llegar a sus sitios de trabajo. Nos decían, salir con el uniforme a veces se vuelve como un temor. Varias de mis compañeras pedían buses y no les paraban. Uno hasta se desvestía en las escalas y corriendito para el baño, tanto que el niño me preguntaba, mami, ¿viene de COVID o viene de urgencias normales? ¿Le puedo abrazar o todavía no? Entonces, mire esas expresiones del personal en donde toda esa dinámica se cambió, ¿cierto? Para poder continuar pues como con el trabajo y que no afectara pues como su parte, su rutina personal y familiar. Hubo también una afectación en el relacionamiento social, un distanciamiento de muchos enfermeros en virtud de proteger a su familia, se alejaron de sus padres, de los hijos, de los esposos, ¿cierto? Nos decían, mi mamá en medio de su enfermedad de cáncer no la pude acompañar, fue muy duro, a ella había que cuidarlo mucho más y cuidarla era alejarme de ella. Yo me separé de mi hija de 2 años porque me daba miedo de que se contagiara. Yo la veía desde la ventana. Yo estaba ahí en el mismo conjunto, pero no la podía abrazar, no le podía dar un beso. O le mandaba cositas, pero no me le podía acercar. Entonces, mire las situaciones tan complejas a nivel familiar, en donde les tocaba distanciarse de sus familias. Algunos se fueron a vivir con sus compañeros, otros se fueron para un hotel, la institución les ofreció hospedaje para muchos de ellos, pero también era sentir esa soledad, ¿cierto? De no tener ese contacto físico con sus familias, que son los que realmente les daban esas fuerzas. Pues era un contacto virtual, porque obviamente continuaban con las llamadas y videollamadas, pero realmente era muy complejo no contar con el apoyo de sus familias. Si hay como conciliación trabajo-familia o desequilibrio trabajo-familia. Y nos damos cuenta entonces cómo el trabajo, el acto del trabajo, termina impactando, afectando muchas dimensiones del actor del trabajo. En este caso, el profesional de enfermería tiene que romper absolutamente sin esperárselo con su círculo de apoyo, que es su familia, porque termina siendo un factor, un agente de riesgo para su familia. Pero en lo físico bien, pero en lo psíquico termina sin explicarse que nosotros nos aproximábamos a algunos sentimientos interpretando las narraciones de ellos, pero tiene que ser mucho más lo que generó psíquicamente este tipo de problemáticas. No solo el temor, porque aparece el trabajo y miedo también, el miedo que me daba trabajar en medio de la pandemia, sino el miedo de salir a la calle, el miedo de ir a la familia y el miedo de contagiarse y de morirse. Todos esos miedos están ahí narrados. Y como qué herramientas utilizaban, explorar esas herramientas que llevaban a que muchas veces la familia como factor protector les ofreciera pues dejar el trabajo, estar en un contexto diferente, aislarse en otro lugar con su familia, la familia reclamando esa presencia, ese cuidado para que no se priorizaran otros extraños, se priorizara pues como digamos lo que culturalmente siempre le hemos dado una fuerza, y ellos tenerse que enfrentar a priorizar su profesión, porque no lo decían como el trabajo, no era el trabajo, era mi sentido de vivir, yo vivo para ser enfermero, entonces mi familia es muy importante, pero no tiene sentido cuidar, dejar a personas que necesitan que cuidar, porque ¿quién me va a cuidar si me enfermo? ¿Quién va a cuidar de mi familia?
con la renuncia al trabajo, el miedo a dejar el trabajo, incluso o a pesar de estar amenazado de muerte. Desde el psicoanálisis estuvimos indagando este tipo de héroes, porque serían héroes, ¿no? Pero el héroe es capaz de salvar a los demás, pero no es capaz de salvarse a sí mismo. Por eso le da miedo hasta renunciar, viéndose al filo de la muerte. Sí, como dice Claudia y el profe, realmente estas vivencias es lo que aporta, es el elemento fundamental para la construcción de esos sentimientos, ¿cierto? Como lo menciona de Jules, el trabajo puede ser motivos nos puede traer experiencias de placer, pero también de sufrimiento. Dentro de esos sentimientos de placer para los enfermeros encontramos esa responsabilidad frente a los pacientes, a los compañeros de trabajo y las familias de los pacientes y nuestras propias familias. Esa felicidad del deber cumplido, de la satisfacción por esa recuperación de muchos pacientes, porque también afortunadamente muchos pacientes se recuperaron y lograron salir de esas UCIs, lograron salir de hospitalización y ellos celebraban haciéndole una calle de honor a todos los pacientes que salían y era una satisfacción demasiado grande para todo el personal. Nos decían de tener una responsabilidad tan alta, no solamente con la familia, sino también con las personas que dependen en el trabajo, los pacientes y mis auxiliares a cargo. Felicidades y satisfacciones cuando el paciente puede salir y se puede encontrar con su familia. Cuando las personas le dicen gracias, cuando pueden dar una voz de aliento que se necesita mucho allá, perdón, porque todo el mundo llega asustadísimo, todo el mundo llega temeroso. También llena de felicidad cuando sí salen, cuando la gente se va para su casa a reunirse con su familia, pues también es como un gozo para nosotros, ¿cierto? Entonces, mire, todos estos sentimientos de placer que reconfortan al personal de enfermería, gracias pues a esos cuidados y a ese esfuerzo y compromiso. En términos de dirección de personal, podríamos hacer este puente si lo logran hacer ustedes mentalmente. Las condiciones, vivencias, experiencias que generan sentimientos que generan sentimientos contradictorios para el trabajador, digamos, de sufrimiento, a la vez se convierte en menosprecio por su trabajo. Y vemos ahí un saludo, es una experiencia, las condiciones que le dan una satisfacción. Entonces, el reconocimiento de un asunto tan sencillo como saludar le genera un elemento protector al trabajador para atender esa gran demanda y esas contradicciones del mundo del trabajo. Entonces, hay una relación entre el sufrimiento y el menosprecio, y el placer y el reconocimiento. Bueno, por el otro lado, entonces, encontramos estas experiencias que llenan de sentimientos de sufrimiento al personal, donde hay esa pérdida de ese control físico y emocional. Existe desespero al ver tantas muertes de nuestros pacientes, estrés por esa sobrecarga, el querer hacer más y el también sentir ese cansancio y angustia del personal, ese miedo al enfermarse, esa incertidumbre por tratarse de esa enfermedad nueva, en donde día a día nos enseñaban nuevas cosas, nuevos manejos, esa impotencia de no ver al paciente recuperado, a todos los pacientes recuperados frente a todos esos cuidados y tratamientos suministrados, y esa tristeza también profunda frente a la cantidad de muertes, frente a la muerte de la compañera. Aquí tenemos una foto, una imagen, cuando en el día pues, del entierro de nuestra compañera, y nos decían, me acuerdo mucho de la que se murió de COVID. Ella no soportó sino medio turno, 6 horas, y se encerró en el baño a llorar, que ella qué iba a hacer, que no era capaz con eso. Saber que un paciente necesita intubación, estar todos los elementos, está el tubo, tenemos el carro, tenemos el médico para intubarlo, pero no hay una UCI, ¿cierto? Entonces esto los llena de esa impotencia de querer hacer mucho más por los pacientes, pero no poder hacerlo. Sentir permanentemente como la sensación de poder enfermarse y morir, también los llenaba de mucha angustia, porque también con sus hijos, con sus esposos, con sus madres,
que eran como ese soporte para esa familia, ¿cierto? Esos enfermeros se sienten, lo decía ahorita también el profe, como esos héroes, no solamente en su profesión, sino también para sus familias, eran como ese puente de apoyo para todos ellos. Entonces también era muy complejo para ellos. Lili, vamos a superar la lógica de la pandemia, pero hay algunas cosas que quedan. Hay legislación de factores de riesgo psicosocial, y el factor de riesgo psicosocial entendemos que el trabajo genera angustia, que el trabajo genera incertidumbre o impotencia. Eso post pandemia es vigente, las condiciones del mundo del trabajo siguen generando esos factores. Entonces, uno como jefe, ustedes como jefes de enfermería, los profesionales de la salud que tienen personas a cargo, tendrían que estar más cuidadosos de la claridad del rol. Por ejemplo, no teníamos claridad, obviamente, con una pandemia que estas generaciones no habían asumido. No sabíamos cómo manejar, no sabíamos el protocolo, cambiamos cada 2 días. Eso genera incertidumbre. Pero actualmente, un jefe, si no es claro en las decisiones, en las instrucciones, genera también incertidumbre. Si el trabajador no está bien capacitado, le genera impotencia, porque no es capaz de dominar, se llama locus de control, no es capaz de dominar la tarea. Y es una responsabilidad de los jefes, de las personas que están al mando, de ayudar a que el trabajador comprenda la tarea, sea acompañado por el jefe, los factores de riesgo psicosocial. Aquí la pandemia, pero ahí nos quedan herencias para aprender. Bueno, para complementar entonces a lo del sentido del trabajo, también les preguntamos a los enfermeros qué significaba para ellos el trabajo. Y ellos nos decían que era una parte esencial de la vida. El trabajo para mí es uno de los componentes más reconfortables de la vida. Es como ese medio en donde uno puede desempeñar sus capacidades, es en lo que deseo formarse. Yo decidí estudiar enfermería porque me gusta, me encanta mi profesión. Es una forma de sobrevivir y a la vez una pasión. El trabajo para mí es como tener la posibilidad de dar algo más de lo que he recibido en sí, del entorno, poder retribuir, ¿cierto? Entonces va mucho más allá de una satisfacción de necesidades, sino como a ese desarrollo humano, profesional, el poder servir, el poder contribuir al cuidado de los pacientes, ¿cierto? Va mucho más allá de lo que significa. Yo como ajeno a la profesión encuentro pues una profesión completamente hermosa, con una coherencia, en este caso las escuelas de enfermería y la escuela de enfermería nuestra, y se hacen la tarea, lo digo yo desde afuera, hacen la tarea de formar un profesional recomprometido, y también me deja la otra sensación como que el que estudia enfermería no es cualquiera, o sea, el que llega es porque hay algo en él para entregarle la vida a esa profesión. No pasa necesariamente yo que estudio en el mundo del trabajo en otras profesiones. Hay algo para aplaudir pues en el profesional y en las escuelas de enfermería. Así es, profe. Entonces, observamos que ese sentido del trabajo realmente está fundamentado en la vocación, ¿cierto? En la vocación de ser enfermeros, en esa conciencia de vivir en función del otro, en servir, y mucho más pues en este momento tan necesario, tan vulnerable para nuestros pacientes, que a la vez sirve como esa fuerza interior motivadora, que los llenaba de ese heroísmo. Ellos se sentían héroes en el que estaban aportando, luchando contra un virus que era el enemigo, y ellos eran los héroes en la historia, en los que los llenaba de esa realización personal, el servir al otro. El sentido del trabajo, nos decían, está dado por la profesión, y la profesión le da sentido a la persona, a la vida. Entonces, miren, en donde esa profesión no solamente le da sentido a nuestro trabajo, al trabajo, sino también a la vida misma, ¿cierto? Va mucho más allá del trabajo como tal. Nos decían, nos sostiene el amor por la profesión y los pacientes, pues realmente uno sabe que uno tiene que terminar el turno y tiene que seguir por ellos, porque si no estuviéramos ahí, los pacientes no podrían cómo salir un poco adelante de esa situación. El ayudar, el poder servirle a todo ese montón de personas que están tan enfermitas, el poder darles una voz de esperanza a los familiares. Para mí la IPS ha sido como todo. Si me la quitan, me quitan la alegría.
yo prácticamente me la paso todo el tiempo acá, estamos en guerra, sigamos. Entonces, miren lo valioso de estos testimonios, en donde no es solamente le da significado al trabajo, sino a la vida, ¿cierto? Entonces, es bastante bonito todos estos testimonios. Eso es completamente hermoso. Si las organizaciones de la empresa buscan tener el personal motivado, pero no hay que motivarlo. La contradicción es, un poquito crítico, lo digo yo, es que para el trabajo están full, están al 100%, pero para ellos mismos muchas veces terminan sacrificados. O sea, hay una paradoja ahí, y es que dan la vida por otros y ellos están, lo dije ahorita, ellos están sacrificando familias, sacrificando vida, socialización, descanso. Eso está, hay que marcarlo también, porque creo que en la formación de profesionales hay que formar en la coherencia por ese lado la tarea está hecha, pero la coherencia en que no sean héroes y salvarse ellos, no, hay que ser héroes salvándose también, un mensaje ahí pues, político. Y eso nos advierte una situación muy relevante y es pensar en el cuidado de la salud, porque no solo la pandemia, sino los contextos de sobrecarga en el trabajo generan una alta carga física que puede contraer, pues generar enfermedades en el profesional a futuro, pero también toda esta carga emocional que genera y definitivamente generó en el mundo y en nuestro contexto muchos riesgos sobre la salud mental de nuestros compañeros de trabajo. Como conclusiones, pues para que abordemos el tema, hemos ido hablando de los resultados, yo creo que algo de las conclusiones, entonces vamos a pasarlo pues como de una manera más rápida para poder dar como los agradecimientos y darles la oportunidad de si tienen alguna pregunta o participación. Agradecemos pues muy importante especialmente a los enfermeros que participaron y que nos dieron como sus testimonios, esos enfermeros que de una manera muy bonita además se sintieron acogidos y escuchados, se sintieron halagados en pensar que era un estudio que pensara en qué sentían, no tanto qué hacían, cómo lo hacían y el resultado que tenían, sino venga usted, que es el actor principal, el protagonista, cómo se siente, y desde ese sentimiento poder decir, bueno, a ver en el trabajo, en el mundo del trabajo y las decisiones que tomamos, cómo podemos encontrar o adquirir alguna información que nos permita mejorar esa gestión de esas personas que día a día se enfrentan a esas condiciones tan complejas. En la pandemia, como un antecedente histórico relevante para nosotros, pero cómo se sigue vivenciando esta situación sin el contexto de la pandemia, pero cómo se nos quedan esas secuelas o cómo incluso las hemos traído y las hemos vivenciado desde nuestra historia profesional. Ahí hay una tarea también para las escuelas de enfermería, es que se forma para el cuidado del paciente enfermo, ¿sí? Pero no necesariamente hay una formación fuerte, que es lo que hicimos con estas dos mujeres, la formación de cuidado de los colaboradores, del personal que está a cargo, de los otros trabajadores. Ahí hay unos retos importantes, porque ya se dan cuenta cómo las condiciones de trabajo, el estilo de dirección termina generando placer y sufrimiento también. Sí, lo que dice el profe es muy importante porque nosotros pues en nuestro pregrado no nos enseña a manejar personal, pero más sin embargo somos jefes de enfermería, ¿cierto? Donde tenemos personal a cargo. A nosotros la maestría nos aportó eso, ¿cierto? Desde una visión muy humanista, poder identificar cómo ese personal a cargo como el paciente, ¿cierto? Se transforma como el paciente, en donde lo vemos con esas necesidades, ¿cierto? Hay que mirar también qué necesidades tiene el personal. Muchas, ¿cierto? Observamos aquí dentro, pues con esta investigación que realmente tienen muchas necesidades y nosotros como coordinadoras de enfermería, esa es nuestra tarea, ¿cierto? De mirar, de aportarles al personal. Exacto, para que realmente ellas puedan brindar ese cuidado de enfermería con calidad a los pacientes, que son realmente pues ese contacto directo con nuestros pacientes. Dentro de futuras líneas de investigación observamos que es importante ampliar a otros trabajadores de la salud que también vivenciaron esta pandemia, investigar esos sentimientos a largo plazo que se pueden generar, lo que decía ahorita Claudia, ¿cierto? En largo plazo, ¿qué se puede generar? Las consecuencias laborales post pandemia también,
y explorar también con un enfoque cuantitativo. Eso también lo mencionamos, los agradecimientos. Listo, Muchísimas profe. gracias. Muchísimas gracias a todos. No sé si tengan dudas, inquietudes. Bueno, Muchas profesor, gracias. en este momento dejamos apertura a los participantes que desean realizar alguna pregunta. Bueno, les agradecemos a la profesora Claudia Janet Correa, a la profesora Liliana Andrea Giraldo y al profesor Sergio Oquendo Puerta. En nombre de la Facultad de Enfermería, los felicitamos por su trabajo investigativo, profesional y académico. Le agradecemos su participación en esta RAE y los esperamos en próximos eventos en nuestra facultad. Esta grabación quedará a partir del día de mañana en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. A todos ustedes, muchas gracias. A usted, profe, y a todos. Bueno, feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.